Entonces, en terapia gestal lo que se busca es ese encuentro de autenticidad. Lo que se busca básicamente es que la persona pueda expresar emocionalmente. Lo que me gustaría que comprendierais es que hay un abanico amplio de expresión emocional que está castrado. Que todos tenemos castrados, cada uno en un sentido. Hay quien, por ejemplo, la expresión del enfado le es castrada. ¿Cómo ha llegado a tener la expresión del enfado castrada? Pues no lo sé, pues a lo mejor pues porque en el ambiente familiar en el que le tocó desarrollarse, pues eso fue muy censurado. No, a mí no me digas las cosas así, con esa rabia, no. Cuando te calmes, cuando te serenes, si me lo pides correctamente, yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Entonces el enfado hay que tragárselo. Es seguir. Por ejemplo, ¿no? Un niño pequeñito, de un añito, de 2 añitos, de 3 añitos, sumergido en este ambiente, pues claro que tiene que tragarse el enfado. No, rabietas no. Que tienes una rabieta, yo te voy a dar una voz más fuerte que la que tú estás dando. Así, el niño entra en temblor, entra en pánico, entra en miedo y ya está calladito. No, pero claro, entonces ¿qué ocurre? Que se empiezan a establecer condicionamientos sutiles de expresar la rabia implica un miedo. Porque si expreso una rabieta y hay un padre castigador, un padre duro, que pega una voz, que pega un grito, ¡ya está bien! ¡Ya estás callado! La envergadura de un hombre adulto frente a un crío de 2 añitos y medio o 3, que experimenta ese ser humano por dentro ante esta expresión airada. Es como todos los que habéis estudiado psicología y habéis estudiado el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, instrumental, es como... Y a esas edades no hay una capacidad intelectual o racional de decir, es que papá tiene que trabajar, está intentando ponerse y lleva 1 hora intentando hacer eso, y yo estoy aquí porque quiero el cachecito, quiero el camioncito, y entonces, pues claro, papá, pobrecito, es como tiene que presentar eso mañana, y un crío de 2 años no puede hacer eso, o de 3 añitos. Un crío de 3 años no tiene todavía madurez cerebral suficiente como para articular esos procesos mentales de corte cognitivo superiores, como para comprender qué está ocurriendo. No, él no tiene el cochecito que quiere y se pone enfadado, porque todos sabemos que cuando queremos hacer algo y se interrumpe lo que queremos hacer, caramba, va uno a coger el coche por la mañana con 40 años, le das al contacto y se ha ido la batería y ya vas a llegar tarde al trabajo, y quien no le pega un porrazo al volante o pega un puñetazo en el salpicadero o sale del coche y le pega un portazo, ¿no? Y ya me cago un puto coche, mira el día que me va a dar, ahora tengo que llamar a la grúa, verá tú ahora lo que me va a costar, ahora no tengo incluido en el seguro, no sé. ¿Quién no tiene una rabieta con cualquier cosa que se interpone entre lo que quiere conseguir y el impedimento, ¿no? Y se cabrea uno con un coche. Entonces, un crío con 3 añitos, ¿cómo no se va a cabrear? Pero claro, cuando hay una intervención para cercenarle ese cabreo, que en cierto sentido es casi ilegítimo, ¿no? Pues entonces hay como una especie como de condicionamiento, como un proceso de socialización. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin darnos cuenta, y hablaré de esto quizás un poco más adelante, se van estableciendo asociaciones que son de un corte más procedimental, no tanto declarativo. Es como una cosa que queda dentro, como la rabieta, es como va a venir una intervención, voy a entrar en pánico, voy a entrar en miedo, voy a sentir que me van a golpear, o no sabemos lo que puede pensar un cerebro tan inmaduro a cierto nivel, porque a otros niveles no es tan inmaduro, emocionalmente no es tan inmaduro. El sistema límbico, eso está más que bien desarrollado con 2 y con 3 añitos, vamos. Desde que el niño nace ya sabe lo que es agradable y lo que es desagradable, ya por una sonrisa ya empieza a llorar. ¿Me seguís, no? Entonces, a nivel límbico el desarrollo está bastante
bastante avanzado, claro, a otros niveles más superiores, de recursos cognitivos más de alto nivel, no tanto, pero a un nivel límbico emocional, por supuesto que sí. Entonces, cuando recibe esa contestación, ahí se está estableciendo, no sabemos cómo, a qué nivel, si a nivel del cerebelo, con conexiones motoras, o no sabemos si en el núcleo accumbens, a nivel también de instrucciones motoras o sensoriales, o en la corteza sensorial, o vete tú a saber qué tipo de conexiones se dan, pero se está estableciendo un condicionamiento del tipo: si expreso mi rabia, voy a tener una experiencia horrible. Entonces ya se está aprendiendo a no expresar la rabia. ¿Y qué hace un adulto que no puede expresar su rabia en el futuro? No se enfada. Claro que se enfada. Lo que ha aprendido es que no puede expresar el enfado explícitamente. Porque hay una idea de que va a venir algo insoportable. Entonces se empieza a jugar de otras maneras. Que va a venir hoy tarde, mañana voy a quedar yo con mis amigos y voy a venir a las 5 de la mañana. Entonces ya me voy de marcha, a lo mejor, no porque a mí me apetezca, no, sino porque estoy jodido, porque estoy enfadado, porque yo no obtuve, y ahora ya empiezo a montar una cosa sobre eso. Entonces ya no es la genuinidad de que a mí me apetece ese comportamiento, disfrutar de ese... No, ya es una cosa para devolver el daño, porque no puedo expresar, que sería todavía mejor, aunque sería un no asumir la propia dificultad. Estoy cabreado porque has venido tan tarde. No hay esa posibilidad de coger una rabieta, aunque sea. Entonces se juega de otra manera, y el otro se entera o no se entera, y ahí se empiezan las relaciones a enmarañar, a manipular, con estrategias, con recursos, pero la persona no se está dando cuenta de que no está pudiendo expresar su enfado. No solamente no se está dando cuenta, sino que eso es una cosa tan hiperautomatizada que entra a formar parte. Es como una especie de resorte, un muelle que se suelta. No hay la posibilidad de contener eso. Es que se olvidó que se estableció ese... A ver, no sé ni siquiera si se olvidó. No sé si ni siquiera se tuvo conciencia de que se forjó. Entonces a lo mejor no hay ni siquiera un olvidarlo. Hay simplemente que eso se registra a un nivel que no es declarativo, que no es algo que yo pueda expresar. El proceso de terapia gestal ayuda a comprender estos condicionamientos, a darse cuenta de cuáles son los condicionamientos que tuve en la vida y que implican un determinado comportamiento en el momento adulto. De Fritz nos llega esa frase: tengo ojos y no tengo miedo. ¿Y qué entiendo yo que él quería decir con esta frase? Que claro, no tengo la seguridad de si él quería decir eso que yo entiendo, pero bueno. Voy a intentar expresar lo que yo entiendo que él intentaba sintetizar con tan poquitas palabras. Para mí tiene que ver con esto que estamos hablando o que estoy contándoos acerca de la autenticidad. Cuando él dice tengo ojos, yo entiendo que lo dice en un sentido mucho más amplio que el de ver con los ojos físicos. ¿De acuerdo? Cuando él dice tengo ojos, se está refiriendo a que tenía esa capacidad de confiar en esa, voy a llamarle, más adelante tengo alguna diapositiva en relación a esto, sensación de conocer. ¿De acuerdo? Voy a referirme a esas sensaciones difusas que me dan pistas de cosas, pero que no sé cómo me vienen. Le voy a llamar como sensación de conocer, ¿no? Como esa cosa que yo decía, entras en una habitación y ahí ha ocurrido algo fuerte y tú ya notas, no sé, recoger los hombros o... No sé, es que no sabe uno qué es lo que siente, pero algo ocurre que uno dice, uff, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pero cuando él dice tengo ojos, es como que él podía confiar en esas sensaciones. Y eso es una cosa de los oídos, es una cosa del olfato, es una cosa de la piel, es una cosa de la propiocepción, es una cosa amplia del organismo, recoger la información que mi organismo en este contexto está recibiendo a diferentes niveles. ¿De acuerdo? Entonces, tengo ojos significa que podía ver más allá
de lo explícito. ¿Me seguís? Más allá de lo dicho, pudiéramos decir verbalmente. Es como que él tenía la capacidad, cuando tenía a una persona delante, de poder ver más allá de lo que expresaba verbalmente. Es como que podía ver la persona que se escondía detrás de lo que decía, ¿no? Y en ese sentido, él decía, tengo ojos. Y a continuación decía, y no tengo miedo. Es decir, que podía ver más allá de lo explícito que mostraba la persona, es decir, podía ver lo implícito. ¿De qué forma? Creo que confiando, teniendo fe en esas otras sensaciones que forman parte de la comunicación y que aún hoy están muy inexploradas, ¿de acuerdo? Pero que hay personas que pueden confiar en eso. De alguna manera tenía la capacidad de desconectar un poco más que otras personas, pues a lo mejor las racionalizaciones, las intelectualizaciones, las interpretaciones que se hace de lo que uno ve, que es como cargar mucho la mente en una tarea muy cognitiva, muy intelectual, muy racional, que deja poco espacio para estar atento a otras percepciones que también se dan en cualquier organismo. ¿Me seguís? Es como que él podía a lo mejor silenciar un poquito más esa parte, y de ahí que pudiera ver más allá de lo explícito. A lo mejor era capaz de percibir el matiz de la mirada de una persona y podía distinguir cuando una persona hablaba si lo que estaba hablando era genuino o era falso. Y entonces él podía denunciarlo. Es decir, podía decirle, lo que me estás diciendo no es verdad. Te estás engañando. Estás contando esto, pero ¿qué es lo que verdaderamente sientes? ¿Para qué estás haciendo lo que haces? No me creo lo que dices. Es como si tenía una persona delante que estaba hablando de un acontecimiento en su vida muy tremendo, muy duro, muy difícil, y lo estaba contando con una aparente relajación o con una forma de hablar relajada o con unas palabras que no se correspondían en su prosodia al mensaje que intentaba transmitir. Es como él notaba la incoherencia entre lo verbal y lo corporal de algún modo. Él era capaz de ver más allá, y cuando decía no tengo miedo es que podía denunciarlo. Esto es lo que se conoce en terapia gestal como confrontar, y es uno de los aspectos claves de la terapia gestal. La terapia gestal te pone frente a la falsedad que todos ponemos en juego en la vida. Es como que todos, si hacéis un poquito de mirada interior, todos sabéis que hacemos teatro, que estamos contando una cosa que no es la que estamos sintiendo, que estamos dándole unos matices que no se ajustan completamente a la realidad, que derivamos las conversaciones a los aspectos que nos interesan, que soslayamos lo que no queremos, que potenciamos lo que nos interesa, y muchas veces esto lo hacemos de una manera tan automática, tan sobreaprendida, que muchas veces es una cosa que nos sale no ya ni estratégicamente, sino como una cosa que forma parte de la propia persona. ¿Me seguís? Entonces él tenía la capacidad de ver la incoherencia entre lo explícito y lo que se esconde detrás de lo implícito, y podía denunciarlo, podía poner a la persona frente a lo que decía. Es como podía dejar a la persona como una especie de shock, en donde de repente la persona se sentía descubierta. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. No sé si habréis experimentado alguna vez esto con algún amigo, con alguna pareja, con alguna persona que de repente te dice algo y dices, coño, ¿no? A lo mejor uno tiene un mecanismo muy rápido de sobreponerse, de disimular o de derivar la conversación, porque es que, bueno, tenemos unas habilidades para engañar verdaderamente impresionantes, ¿no? Entonces uno se puede reponer ahí rápidamente, derivar la conversación y camuflar, ocultar, pero no sé si habéis tenido alguna vez me tocó, ¿de acuerdo? Entonces él tenía esta habilidad. Eso es lo que en terapia gestal conocemos con confrontar, ¿de acuerdo?
Y de ahí que él decía esto: tengo ojos, puedo ver más allá de lo que estás mostrando y soy capaz de decir, pero no tengo miedo de llevarte a ese lugar donde te puedes quedar en shock, porque él entendía, y esto es lo que entendemos desde la terapia gestal, que esas estrategias manipulativas que ponemos en la vida para no desvelar lo que verdaderamente sentimos, no ya por engañar al otro, sino por no enfrentarnos nosotros mismos con eso que sentimos. Ojo, que no es una cuestión de engañar a los otros, que es una cuestión de esquivar la parte de nosotros mismos que no queremos asumir de nosotros mismos. No es como en esa búsqueda de ponernos en el ideal de lo que queremos ser, dejamos escapar lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente nos ocurre. Si aprendí la idea de que para ser una persona valorada en el mundo hay que ser una persona muy exitosa, pues entonces los fracasillos que vaya teniendo, o siempre voy a buscar explicaciones, siempre va a haber otros que han sido culpables de que la cosa no saliera como tenía que ser, entonces siempre voy a ver los éxitos y siempre voy a vender los éxitos y siempre me voy a mostrar exitoso y voy a tener mucha dificultad para decir, no me salió bien esto, o aquí fallé, o esto no lo manejé como tenía que manejarlo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el ambiente en el que me desarrollé me exigía éxitos para ver la mirada de aprobación, para sentir la relajación de ser querido. Es decir, un niño pequeño no tiene como único alimento la teta, la leche materna, la comida física. Un niño pequeño en su desarrollo necesita ser visto, necesita ser tocado, necesita ser acariciado. Hay otros muchos alimentos que necesita el desarrollo de un ser humano: el calor, la mirada, la atención, el aprecio. Entonces, lo buscamos y muchas veces hay que tergiversar, mostrarse como entendemos que vamos a ser reconocidos. ¿Me seguís? Entonces es como una persona muy orientada al éxito va a soslayar su fracaso, pero a lo mejor es que eso ya es algo que ha interiorizado tanto que ya no tiene ni tan siquiera conciencia de que está haciendo eso. Realmente es como se monta la idea de que es una persona de éxito y que el otro me tiene que valorar. Claro, cuando el otro está viendo algo que yo no estoy viendo y a lo mejor es algo que representa un fracaso, que representa algo que no fui capaz, y el otro me lo dice, delicado. Y ahí es como, no, te estás equivocando, eso no fue así. Es que lo que ocurrió fue esto, aquello, lo otro. Si yo hubiera tenido las condiciones, no sé qué, no sé cuántos, aquello habría salido estupendamente. De hecho, mira esto aquí, mira aquello allí, mira lo otro allí. Como si te das cuenta, éxitos por todos lados. Aquello fue una cosa, no tiene nada que ver conmigo, fueron otras condiciones. Una película, para no asumir que algo no salió bien, porque eso implica entrar en contacto con un espacio de uno difícil de sostener. ¿Por qué? Porque posiblemente en nuestra historia de vida hay una desaprobación a eso. Es decir, no poder hacer algo, no ser capaz de algo, no llevar a término algo, no tiene por qué ser nada desagradable. Uno tiene que ir probando en la vida diferentes opciones y unas saldrán mejor, otras saldrán peor, y si puedo reconocer lo que no sale bien y lo que sale bien, podré ir orientándome sanamente hacia lo que me interesa, hacia lo que me sirve, hacia aquello en lo que de manera natural o espontánea soy válido. Pero si no puedo ver los fracasos, entonces me estoy orientando solamente en la necesidad del logro o del éxito. ¿Me seguís? Entonces es como, de alguna manera, no se puede sostener el fracaso porque hubo una experiencia de vida en donde se me negó poder vivir eso. ¿Entendéis? Es como presentarme con un fracaso o fracasar en algo implicaba, a lo mejor no una paliza, no hace falta ninguna experiencia traumática, a lo mejor simplemente, bueno, no es lo que yo esperaba de ti, hijo mío. Bueno, qué decepción, ¿no? Esto hay que intentar mejorarlo. A lo mejor son palabras buenas, son palabras sencillas, pero como eso puede provocar un hundimiento interno de una persona. ¿Me seguís?
no tiene por qué coger al niño y estrangularlo. A veces, desgraciadamente, ocurre también, ¿no? Lo que pasa es que entonces en la historia personal hay una agresión explícita frente a la que un adulto en un determinado momento puede decir, coño, qué cabrón mi padre, cómo me trató. Es como casi que hay una especie de pretexto para poder estar cabreado. Hay otras situaciones en las que uno fue tan bien tratado que es hasta difícil incluso decirse a sí mismo, joder, cómo fui manipulado, cómo fui orientado a y no me pude permitir tal cosa. Eso es mucho más difícil cuando hubo un trato amoroso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que era como Fritzberg podía ver por detrás. Podía decir cosas como, qué esfuerzo tan grande haces por alcanzar ese éxito. ¿Cuánto estás suponiendo en tu vida alcanzar ese éxito? ¿Te has parado alguna vez a hacer un balance? Es como, estás atendiendo a tu hijo, estás atendiendo a tu mujer, tienes tiempo de ocio, es como podía confrontar con, te estoy diciendo que eso no te salió bien, y es como, te pones agresivo. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué cuando te digo esto? ¿Entendéis? Es como él podía hacer este trabajo, podía confrontar a la persona. Entonces, no tenía miedo para poner a la persona frente a su falsedad. Estás escapando del fracaso, no lo puedes sostener. Y podía decir frases muy duras como, qué pena ser tan adulto y tener tan poca capacidad de sostener lo que no te gusta o el fracaso que has tenido. Entonces es como hay una idea subyacente de que eso que hemos montado, ese teatro que tenemos que montarnos para vivir, es a la larga lo que nos complica la vida. Es decir, es esa persona que no se puede, en el caso que estoy explicando, esa persona que no puede considerar un fracaso en su vida, esa obsesión por el éxito es lo que complica verdaderamente la vida. Como no va a poder tener una pareja una pareja a su lado que le diga, no me gustó esto que hiciste, o a ver, ¿cómo que no te gustó? Hice lo que había que hacer. Como no puede asumir un fracaso, un error. No, ¿por qué? Porque entendió que una persona valorable, una persona que se puede querer, es una persona que sabe hacer las cosas. Entonces, cuando tiene una pareja que está intentando tener una comunicación, por ejemplo, íntima, oye, pues esto no te salió bien, quizás de esta otra manera, no, es como hay una defensa a ultranza, es como de repente es como, no me va a querer, no voy a ser. Entonces, hay como toda una construcción de la vida en torno a mantener a ultranza eso que aprendimos. Y eso es lo que genera dolor, eso es lo que genera sufrimiento. Estar en ese autoengaño y querer engañar a los otros de esa manera es lo que va complicando nuestras relaciones, es lo que va complicando la vida de la persona. Entonces, la confrontación tiene como sentido que la persona pueda ver de lo que se escapa, de lo que no puede sostener. De alguna manera entendemos que poder sostener eso te hace mucho más libre. Poder sostener el fracaso para alguien que necesita obsesivamente el éxito es mucho más sano que seguir esforzándose toda la vida por alcanzar el éxito, porque en sí mismo eso es absolutamente imposible. Está garantizada la frustración, está garantizado toparse con el fracaso y no se va a poder vivir. Es decir, hay como algo de lo que la persona huye, algo de lo que la persona se escapa. Y se escapa a todos los niveles, se escapa en relación a un hijo, se escapa en relación a una pareja, se escapa en relación a unos padres, se escapa en relación a todos, se escapa, pero no lo hace con todos por los otros, sino porque es algo que ya no es soportable en su propio ser. ¿Me seguís? Entonces, esa obsesión por alcanzar el logro, a ultranza, el éxito, pues le va a llevar a trabajar infinitamente, a dedicar todo su tiempo libre a preparar las cosas. ¿Por qué? Porque no se puede permitir el fracaso, no se puede permitir que la cosa salga de cualquier manera, puede perder la espontaneidad, puede
tenerlo todo hipercontrolado, eso puede generar una alta ansiedad porque hay, de algún modo, es una manera de hacer las cosas, pero no por el placer de hacerlas así, sino por no vivir la experiencia de que no salga bien. ¿Entendéis? Que son cosas muy diferentes. Entonces, desde ahí es como una evitación, es un escape. Entonces, cuando una persona que se mostraba totalmente exitosa, que se mostraba totalmente autosuficiente como una persona, entonces podía decirle: ¿para qué vienes a sesión? Todo lo que haces en la vida es fantástico, todo lo que me cuentas son grandes éxitos y grandes logros. ¿Qué haces aquí sentado? Soy un terapeuta. ¿Qué es lo que no haces bien en la vida? No vengas más si no tienes nada que... Lo podía poner frente... Porque eso es tan compulsivo y tan obsesivo en una persona, en este ejemplo que pongo de una persona orientada al éxito, orientada al logro, como otras muchas cosas que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, Fritz Perls tenía esta habilidad confrontativa, poner a la persona frente a su falsedad, ¿de acuerdo? Y este es el sentido que tenía. Pero mi idea es que él podía ver más allá, podía confiarse a esa sensación de conocer que le voy a llamar por ahora, ¿de acuerdo? ¿Podríamos llamarle intuición? Es una palabra que tiene muchas connotaciones, no lo sé, pero hay una forma de conocer que está más allá de lo explícito, ¿de acuerdo?